Alicia Castro en línea. Alicia, querida, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Cintia, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás viviendo y analizando estas horas lo que ocurrió, el atentado, el intento de asesinato hacia Cristina? Bueno, con consternación, ¿no? Acaba de fracasar un intento de magnicidio, un intento de asesinato. Lo primero que nos preguntamos anoche es de Soberanos, que estamos convocando al Centro Cultural Mujica en Piedra 720 a reunirse para marchar. Lo primero que nos preguntamos es quiénes son los funcionarios que han incumplido con su deber de custodiar a la vicepresidenta, ¿no? Es decir, yo he estado cerca de líderes enormemente populares como Hugo Chávez, que estaba rodeado de multitudes a quienes abrazaba, pero nunca dejó de tener un escudo de por lo menos 4 o 6 personas que lo rodeaban, además con un talante profesional y dando seguridad. Entonces, ¿quién ha desprotegido a Cristina? ¿Quién la ha entregado a esta posibilidad de ser asesinada? Porque ya cuando le tiraron piedras a su despacho, cuando se estaba tratando el acuerdo con el fondo, el contrato de adhesión con el fondo, ya eso fue un llamado, ¿no? Cállate, un llamado mafioso, y ahora te podemos asesinar. Entonces, lo que nos parece es que estamos viviendo en una sensación de total vulnerabilidad que afecta no solo a la vicepresidenta, afecta a la democracia, afecta al pueblo todo. Parece un país sin ley y a la deriva, Cintia. Sí, te estamos escuchando atentamente. Estamos todos en esa situación de shock. Sí, evidentemente Cristina estaba expuesta y desamparada ahí frente a la multitud, aunque ella siempre tuvo el respaldo y el acompañamiento de la multitud. Las imágenes son de una gravedad total y absoluta, ¿no? Claro, y yo creo que esto no tiene que ser analizado solo como un hecho policial y pasarnos días pensando a ver cuántos rayos tiene el tatuaje del que intentó asesinarla. Esto es un hecho político, es violencia, ¿no? Jean-Luc Mélenchon, el dirigente de izquierda francés, ha dicho recién: cuando jueces condenan a Cristina sin pruebas y sin derecho a la defensa, es barbarie. Entonces, lo que estamos viviendo nosotros es barbarie, lo que se expresó anoche es barbarie. Y cuando es lo que ocurre cuando los poderes, los llamados poderes fácticos, vienen horadando la institucionalidad democrática. Por eso digo que es un hecho político, ¿no? Sí, absolutamente. No, el análisis policial tendrá su carril en cuanto a las, digamos, pericias técnicas. Recién nuestro compañero Mauricio Polchi salía desde las inmediaciones, de ahí de la casa de Cristina, y hay una cinta vallada muy impactante que dice no pasar escena del crimen, ¿no? Ocurrió un hecho que va a tener todo el recorrido de la investigación penal, pero efectivamente esto es un atentado político, de violencia política contra la líder más importante del sistema político argentino, del peronismo, del campo nacional y popular y de la democracia, ¿no? Es un atentado fundamentalmente, le pusieron una pistola en la cabeza de la democracia también. Absolutamente, ¿no? Esa es una paradoja que fue descrita por el filósofo Popper, enmarcada dentro de una teoría de la decisión, que dice que si una sociedad es ilimitadamente tolerante, su capacidad de ser tolerante finalmente va a ser reducida o destruida por los intolerantes. O no es violencia el lawfare y que no se haga nada para reformar a la justicia, o no es violencia someter al pueblo al hambre y al ajuste de una estafa construida entre el Fondo Monetario Internacional y Macri para fugar el dinero de Argentina, y tenemos miles de ciudadanos durmiendo en la calle. O no es violencia que la justicia es la que disponemos los ciudadanos, sea las maniobras de Comodoro Pro, que Stornelli siga siendo fiscal. No es violencia la que se ejerce contra Milagros Sala a diario y el presidente se codea con Gerardo Morales. Entonces, yo creo que no es violencia que en un país rico
se discrimine a los más pobres, se empobrezca a los jubilados y los ojeros contrabandistas y evasores tengan dólares especiales? ¿No es violencia que se esté quemando los humedales para favorecer a unos pobres y haya pueblos enteros que no puedan respirar? Todo, digamos, nosotros estamos viviendo en un clima de violencia, de barbarie, de un país que está sin ley y a la deriva, y un presidente y funcionarios que fungen como comentaristas. ¡Ay, qué barbaridad el lofer! No hay justicia en la Argentina. ¡Qué altos están los precios de la comida y de la carne! ¿Y qué es lo que se está haciendo? Hay un dato, Cintia, que a mí me impresionó mucho en un artículo publicado en La Nación hace unos pocos días. Se registra que hubo una reunión de la mafia calabresa en la Triple Frontera con una sede asentada en la Argentina de la Andrangheta. Esto significa narcotráfico y significa más violencia en la Argentina. Entonces creo que el hecho de anoche es de una gravedad institucional sin precedentes y muestra el país que estamos viviendo. El presidente ha tolerado, siguiendo esta paradoja de Popper, ha tolerado y sigue tolerando las infinitas expresiones de odio y las infinitas expresiones de desapego a la ley que están surgiendo en la Argentina. Hay una queja constante contra los medios que falsifican las pruebas, contra los medios que insultan, contra los diputados que agreden. Pero ¿cuáles son las medidas que se toman? Las medidas que se toman es pagar más pauta oficial con el dinero nuestro del Estado a la prensa canalla, y es resistirse, como se ha resistido Alberto Fernández, a hacer una nueva ley de medios para poder multiplicar las voces a favor de la justicia, a favor de la democracia, a favor del orden, a favor de la ley. Sumándome a lo que decías, Alicia Castro, también este acontecimiento vuelve a poner sobre la luz la profesionalidad, la idoneidad de las fuerzas de seguridad y también de los servicios de inteligencia que deberían estar para evitar este tipo de situaciones. Podría pensarse que Cristina fue entregada. Cuando mataron a Kennedy, se terminó de demostrar o de argumentar la implicancia de la CIA, ¿verdad? A mí también me parece violencia las palabras de Ted Cruz, me parece violencia que el embajador de los Estados Unidos en la Argentina esté opinando sobre la interna política. Digamos, hay un clima de país a la deriva, y esto es lo que me parece que favorece hechos terribles como el de anoche. Podría haberse originado una guerra civil en la Argentina si se hubiera concretado el magnicidio contra la que es indudablemente la líder más popular de la República Argentina. Alicia Castro, gracias por este contacto con la M750. Y me quiero detener porque, más allá de las responsabilidades policiales en el hecho concreto del trayecto del arma hacia la cara de Cristina y el gatillar del revólver, lo que hay que ver son las responsabilidades políticas, sociales de esta situación. Esto no se inicia anoche, esto está relacionado en ese contexto, con los discursos de odio, con los actos con bolsas mortuorias, cuando ocurrieron, ¿se acuerdan ustedes? Fue el año pasado. Fue el año pasado, sí. El acto por jóvenes republicanos. Exacto, con las bolsas mortuorias, suponiendo dirigentes asesinados, ¿no? Porque ese era el contexto, ese era el mensaje terrorífico. El Instituto Independencia, que es un instituto de una agrupación política, dirigentes de la provincia de Buenos Aires, participa Felisa Micheli, Feletti y una serie de dirigentes que hacen a este lugar, presentaron una denuncia justamente alertando sobre el impacto que podía tener una situación así en hechos de violencia. La causa fue completamente desestimada, navegó por los pasillos de Comodoro Pi y se hundió en el olvido en el que llegan todas esas instancias. Bueno,
hay una línea que une el creciente discurso del odio, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hablado de el carácter performático de las palabras? O sea, lo que las palabras accionan y generan esos discursos del odio, esas vertientes de discursos del odio, que yo creo que habría que, pasada la conmoción, pasada la situación urgente que estamos viviendo, hoy es un día absolutamente de urgencia, de alerta, de movilización, de manifestaciones pacíficas por la paz y por la democracia luego del intento de asesinato de la vicepresidenta. Habrá que pensar qué se hace con los discursos del odio. ¿Qué tolerancia tiene una sociedad con estos intolerantes que generan la escena tremenda, límite, indescriptible prácticamente que vivimos anoche? Se van a exigir más acciones, más que palabras, más que repudios y solidaridades. Lo que necesitamos son medidas que frenen esta sensación impotente de indefensión de la democracia que tenemos en este momento. Y un marco regulatorio, porque esos discursos deben tener un dique. Ya no se puede pensar solamente en la autodepuración del sistema como en otras oportunidades se solía apelar. Estos discursos de odio generan actos de odio que vienen sucediéndose a lo largo del tiempo, y cuando uno los pone en perspectiva, bueno, termina trazando una línea que iba en el sentido en el que finalmente ocurrió anoche. No era un hecho que podría haberse evitado en el sentido de el camino que se venía transitando en la República Argentina, con actos de violencia, con marchas violentas, con manifestaciones violentas, con dirigentes que pretendían ponerse a la cabeza de esa violencia, permanentemente moviendo el límite discursivo con mensajes cada vez más odiantes que finalizan y que terminan con este acto de odio contra la vicepresidenta, con este delito que está siendo ya investigado. Y 56 minutos, y bueno, salió después de bastantes horas el comunicado de la Corte Suprema, como lo decías, Alan Longi. Se está esperando de los distintos colegios de abogados. En un ratito también vamos a tener a un importante integrante del Poder Judicial expresando su repudio, y el de un comunicado de la Asociación de Profesores de Derecho Penal de la Universidad de Buenos Aires. Alan Longi. Y finalmente tuiteó Javier Milei que desde conocido el acontecimiento de anoche a las 21 horas se había mantenido en silencio. ¿Qué tuiteó el referente de los libertarios? El durísimo pronóstico de Javier Milei sobre la economía argentina, y el link a una nota de Mendoza Online. ¿A quiénes quieren gobernar estos dirigentes como Patricia Bullrich y Javier Milei, que no han repudiado hasta esta hora lo que ocurrió con la vicepresidenta? ¿A qué sector quieren apelar? ¿A quiénes pretenden gobernar? ¿A quiénes quieren dirigir? Es la pregunta que me hago cuando veo esta falta. Bueno, podríamos decir que es la política del odio, ¿no? Porque la escalada del odio es lo que nos lleva hasta acá. Estuvo impecable Alicia Castro, ¿no? Me parece que fue todas las voces de repudio y de análisis, pero me parece que Alicia traza un hilo conductor del contexto de violencia y de a la deriva en el que está una parte del sector político de este país y el país mismo, ¿no? Estamos ya analizando las consecuencias de lo que pasó, y con un grado de alivio frente a lo que podría haber ocurrido. Yo no me quiero imaginar, porque uno en este contexto sí es imaginable si la bala hubiera salido, porque el agresor disparó. Entonces sí es imaginable, estaríamos en una situación de guerra civil directamente en este país. Entonces, ¿hasta cómo se frena esto? Esto es un mensaje de advertencia para la estabilidad de la democracia. Entonces, Bullrich, Milei, Pichetto, quienes no están comprendiendo... ¿A quiénes quieren representar? Al odio, a los que creen en el odio, a los que abogan los discursos del odio, a los que hoy se quejan de que es feriado, esa porción, pero yo sigo sosteniendo que es una porción muy minoritaria.
si hay algún consenso que tiene, o así espero, o esa es mi anhelo es que en este país sea una minoría a la que hay que, digamos, con la que no hay que ser tolerantes, ¿no? La paradoja de Popper que hablaba Alicia Castro, ¿no? Y lo hemos